Seguimos con el paso 2 de la fase de análisis en la resolución de este ejercicio. Recordemos que en el paso 2 vamos a desarrollar la lógica de los métodos de cálculo que están involucrados en este ejercicio. Vamos a ir buscando en la lista de responsabilidades que previamente ya hemos realizado para encontrar los métodos. En la clase estudiante identificamos acá un método llamado calcular nota final. Vamos a colocar aquí el nombre del método, calcular nota final. Ese es el nombre del método, ¿okay?, que vamos a desarrollar. ¿A qué clase pertenece? Vemos que pertenece a la clase estudiante. Vamos a abreviarla. Y la frecuencia. Es importante que sepamos, aprendamos a entender esto de la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con el número de veces que este método debe ejecutarse en nuestro enunciado. Él tiene como finalidad calcular la nota final por cada estudiante. ¿Y cuántos estudiantes hay según el enunciado? Hay 3 estudiantes. Quiere decir que el método se va a ejecutar 3 veces, 1 por cada estudiante. Entonces la frecuencia con que se va a ejecutar este método sería 3, sería la frecuencia. Muy bien, vamos a desarrollar la lógica de este método. Para calcular la nota final, ¿verdad?, es un método que aparece en la clase estudiante, y en esa clase tenemos el nombre del estudiante y tenemos las 3 notas. La nota final del estudiante normalmente, ¿verdad?, se calcula, sería la suma de las 3, nota 1, nota 2 y nota 3. De esa manera obtenemos la nota final del estudiante. Entonces, no sería otra cosa que colocar aquí, por ejemplo, retornar nota 1 más nota 2 más nota 3. Esa sería la sintaxis de nuestro método, calcular nota final. Recuerden que este método lo estamos definiendo, pero no está plenamente implementado, ¿verdad? Aquí estamos combinando pues algunos pseudolenguajes, algunas palabras formales del lenguaje de programación C++ que estamos utilizando, ¿okay? Entonces, pero es más o menos para ver la lógica, cómo quedaría nuestro método. Sería, el método retornará la suma de las 3 notas. Muy bien, seguimos buscando en la lista de responsabilidades, ¿verdad? Y nos encontramos con la clase curso. La clase curso tiene un método que se llama procesar estudiantes. Muy importante ese método. Entonces, vamos hasta acá y escribimos el nombre del método, procesar estudiante. Observamos que procesar estudiante es un método que pertenece a la clase curso. Entonces estamos hablando de que estamos en otra clase, un método que está en otra clase, llamada curso. ¿Cuántas veces se va a ejecutar lo que escribamos acá? Tenemos que contar los aprobados, tenemos que acumular las notas de los estudiantes y buscar el mejor estudiante. Obviamente, para contar tenemos que procesarlos a todos. Para buscar el mejor estudiante tenemos que comparar las notas de los 3. Y para acumular las notas finales, obviamente tenemos que sumar las 3. Entonces es un método que se va a ejecutar 3 veces. Por eso la frecuencia es 3. ¿Okay? Vamos a colocarlo también en negrita para resaltar el nombre del método. ¿Okay? Bien. Recordemos que cuando hicimos la lista de las responsabilidades y hablábamos del método procesar estudiante, aquí escribimos para recordar las cosas que teníamos que realizar dentro de ese procesar estudiante. Y lo primero que tenemos que hacer es contar los aprobados. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que debemos mostrar el número de estudiantes aprobados. Muy bien, entonces, importante, presten atención. Recuerden que este método procesar estudiante está en la tabla curso, en la clase curso. El método procesar estudiante está en la clase curso. Sin embargo, la información que vamos a procesar es de estudiante y por lo tanto yo les voy a colocar aquí entre paréntesis, este método siempre va a necesitar el objeto es de la clase estudiante. El objeto de la clase estudiante sería es, ¿verdad? Porque hemos dicho
que a los objetos les vamos a colocar las 3 primeras letras de la clase. Entonces, el método procesar estudiante, él va a necesitar al objeto es de la clase estudiante. Muy bien, para poder accesar a todos los métodos que están disponibles en la clase estudiante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, según el método procesar estudiante, es contar los aprobados. Contar aprobados. Para contar los aprobados necesitamos una variable contador, que no es más que contador de aprobados va a ser igual a contador de aprobados más 1, como hemos aprendido en los videos anteriores donde se explicó el uso de los contadores y de los acumuladores. ¿Okay? Sin embargo, para poder contar los aprobados necesitamos una condición, porque para que estén aprobados significa que la nota final del estudiante tiene que ser superior o igual a 47.5 para decir que está aprobada. ¿Cómo sabemos que es eso? Que es así, porque aquí dice una información que nos da el enunciado, es que dice, tenga en cuenta que la evaluación del curso es en escala de 100 puntos. Entonces, para poder estar aprobado, debes tener la nota final mayor o igual a 47.5. Y resulta que la nota final, ¿dónde la tenemos? Aquí anteriormente hicimos un método llamado calcular nota final. Pero resulta que ese método pertenece a la clase estudiante. Y el método procesar estudiante, que es la que lo va a usar, está en la clase curso. Para poder hacer uso de este método, entonces, que está en la clase estudiante, necesitamos el objeto. Es a través del objeto estudiante que vamos a llamar el método calcular nota final. ¿Cómo lo hacemos? Usamos una estructura selectiva si colocamos la condición. Si hablamos de que la nota final sea mayor a 47.5, ¿verdad? Mayor o igual. Entonces, la nota final es un método llamado, lo va a dar el método calcular nota final, que pertenece a la clase estudiante y que lo vamos a invocar o activar a través del objeto llamado es de estudiante. Punto, sería el nombre del objeto, punto, y el nombre del método, calcular nota final. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, porque es un método, es la forma de identificar un método. ¿Ok? Entonces, si la nota final, ¿verdad?, es mayor o igual a 47.5, es que nosotros vamos a proceder a establecer o a escribir la sentencia para el contador. Sería contador de aprobado. Fíjense que aquí lo llamamos contador aprobado. Vamos a escribirlo como lo llamamos aquí. Contador aprobados es igual a contador de aprobados más 1. Muy bien, entonces de esta manera ya hemos contado, tenemos la instrucción respectiva para contar los aprobados. Otra cosa que tenemos que hacer en el procesar estudiantes es buscar el mejor estudiante. ¿Okay? Vamos a colocar aquí un comentario. Buscar, para documentarlo, buscar mejor. El nombre del mejor, ¿cómo dice acá? La mayor nota, ¿verdad? El mejor estudiante. Del mejor estudiante, que por supuesto es el que tiene la nota más alta. ¿Cómo hacemos la instrucción o cómo las construimos? Para poder buscar el mejor estudiante tenemos que comparar cada una de las notas de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, debe hacerse uno por uno. Por eso, esa instrucción está dentro del procesar estudiantes, cuya frecuencia es 3. ¿Cómo se realiza esa instrucción? También con una estructura selectiva, donde vamos a preguntar, por supuesto, por la nota. Y como la nota final se obtiene a través del método calcular nota final, y para acceder a él, al método o activarlo, lo hacemos a través del objeto, porque está en la clase estudiante, entonces llamamos el objeto, que sería es de estudiante, punto, el nombre del método, calcular nota
final. Paréntesis que abre y paréntesis que cierra porque es un método. Si la nota final, ¿verdad? Es decir, el método se ejecuta, ¿verdad? Se llama, llega hasta acá, hace la instrucción, obtiene la nota, retorna y obtiene un valor aquí. Si la nota obtenida aquí, ¿verdad? Es mayor que una variable mayor que nosotros previamente hemos inicializado, y cuando trabajamos con mayor o con mejor, siempre lo inicializamos por lo general en 0. De tal manera que la primera comparación que se haga, como ella es 0, siempre lo primero que vamos a comparar va a ser mayor que mayor, ¿verdad? Entonces, si suponiendo la nota es 15, 15 es mayor que 0, obviamente, ¿verdad? Entonces aquí inmediatamente abrimos una llave y cerramos una llave, y entre las llaves vamos a escribir lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar el valor de mayor, y decimos mayor, le asignamos lo que tiene la nota final. Si esta nota es mayor, el resultado que se obtiene en este método es mayor que mayor, entonces actualizamos mayor y decimos que mayor va a ser igual a el resultado que se obtiene, ¿verdad? De obtener la ejecución de este método. Pero como lo que nos están pidiendo es el nombre, debemos guardarlo. Debemos en una variable auxiliar que hemos llamado nombre, ¿verdad? Por aquí le hemos colocado auxiliar de nombre, va a ser igual, y en ella debemos guardar el nombre del estudiante que en ese momento estamos procesando. ¿Cómo hacemos eso? Como el nombre del estudiante está en la clase estudiante, fíjense, es un atributo de la clase estudiante, y yo estoy en la clase curso, entonces debo hacer uso del objeto estudiante, sería es punto, y recuerden que cuando queremos obtener el valor o el contenido que tienen los atributos, utilizamos el método get. En este caso sería el get del atributo que necesito guardar, en este caso sería nombre. ¿Okay? Entonces de esta manera es la instrucción correspondiente para buscar el nombre del mejor estudiante, comparándolo con una variable mayor que se inicializa en 0 y que cuando se obtiene el valor, esta condición es verdadera, es decir, que el valor que retorna este método es mayor que mayor, entonces se actualiza el valor de mayor y se guarda adicionalmente en una variable auxiliar nombre, el nombre de ese estudiante. Si vemos más acá, dice que tenemos que acumular también las notas finales. Vamos a colocarlo también aquí, vamos a documentar para saber lo que ustedes puedan saber qué es lo que se está haciendo. Acumular las notas finales. Esto para poder calcular el promedio en el método que vamos a realizar más adelante. ¿Okay? Acumular notas finales. Para acumular las notas finales necesitamos simplemente un acumulador. Y la instrucción de un acumulador va a ser igual a acumulador, aquí lo llamé acumnotas. Vamos a tratar de mantener la coherencia. El acumulador de notas va a ser igual a un acumulador de notas, el mismo, ¿verdad? El mismo nombre que tenemos acá. Recuerden la sintaxis. Vamos a poner un poquito más pequeña para que pueda caber. Acumnotas es igual a acumnotas más lo que queremos acumular. ¿Y qué es lo que queremos acumular? Las notas finales. ¿Y cómo obtenemos las notas finales? A través del método calcular nota final que está en la clase estudiante. ¿Y cómo se llama el objeto a través del cual lo puedo acceder? El objeto de la clase estudiante, que es punto, llamamos el método calcular nota final, paréntesis que abre y paréntesis que cierra. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí el acumulador de las notas finales. Si chequeamos aquí, ya tenemos las tres cosas que necesitamos: votar los aprobados, buscar el mejor estudiante y acumular las notas finales. Por ahora está faltando el método calcular promedio del curso. Fíjense que está fuera del procesar estudiante, es un método aparte, entonces tenemos que colocarlo aquí. Calcular
promedio del curso, así lo llamamos. Los promedios, ¿verdad? Aquí vamos a calcular el promedio del curso. ¿Y cuántos cursos hay? El enunciado dice que hay un curso, entonces ¿cuántos promedios vamos a obtener? Un solo promedio, ¿verdad? Un solo promedio, decía que la frecuencia es 1. Y calcular promedio es un método que pertenece a la clase curso. Muy bien. Entonces, para poder calcular el promedio, necesitamos, ¿verdad? Vamos a retornar, vamos a colocarlo aquí en negrita para resaltar qué es el método. Retornar, ¿verdad? Y hacemos la sintaxis específica para un promedio. Un acumulador de notas. ¿Y existe ese acumulador de notas? Sí, aquí lo tenemos. Dentro del procesar ya lo tenemos, ¿verdad? Ya tengo las instrucciones para que él se ejecute 3 veces y sume las 3 notas. Sería acumulador de notas, ¿verdad? Entre, ¿cuánto? Entre 3. ¿Por qué? Porque son 3 notas finales que se van a acumular acá. 3 notas, una de cada uno de los estudiantes. Entonces, acumulador de notas entre 3. ¿Okay? Entonces, sería la instrucción correspondiente para el cálculo del promedio del curso. Entonces, aquí tenemos el paso 2 completado con la lógica de los métodos que están involucrados en este ejercicio.